Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta penúltima charla. Agradecemos también el entusiasmo, la perseverancia de mantenerse aquí a esta hora. Estábamos nerviosas porque íbamos a ser parte de las últimas, pero después dijimos, después de estar en las charlas de la mañana, ahora todo tiene sentido, porque efectivamente estamos acá y lo que les vamos a presentar incluye todo lo que se ha hablado durante el día. Así que va a ser un muy buen casi cierre. Para partir, quiero preguntar, y que me levanten la mano, ¿cuántos aquí somos formadores de docentes? Hartos. Y quiero preguntarles ahora, perdón, pero dame un segundo, aquí estoy. ¿Cuántos de los que levantaron la mano han tenido espacios formales para aprender a enseñar a enseñar? Muchos menos. Cuando nosotros nos hicimos esta pregunta en nuestro equipo, nos dimos cuenta que solo el 10% de todo nuestro equipo había tenido oportunidades formales para enseñar a enseñar. ¿Ya? Eso es lo que nos tiene aquí hoy día, contarles un poco de este proyecto que desarrollamos para responder a esta necesidad. Estas somos nosotras. Aquí va a terminar nuestra historia con este grupo de gentes y esta presentación es sobre nuestra relación con esta red de formadores. Yo soy María Gracia González, soy psicóloga, coach y magíster en educación. Y aquí estoy con Tamara Canesa, ella también es psicóloga y magíster en educación. Y juntas hemos tenido la oportunidad de trabajar en todo lo que tiene que ver con formación continua, tanto a nivel de diseño como de implementación de diversos programas, desde Aptos. Así que, bienvenidos hoy día a esto, formando a formadores de docentes, aprendizaje y desafíos en el desarrollo de un marco de prácticas formativas. Antes de partir, quiero contarles que esta es nuestra experiencia. Lo que nosotros traemos acá es una propuesta organizada, sistematizada, que queremos poner a disposición de todos, pero que hay muchas formas distintas de hacerlo también. En Chile existen más de 250.000 profesores en servicio, 250.000 profesionales que son responsables de todos los estudiantes que forman, de que todos esos estudiantes tengan la vida que quieren y que finalmente, después del colegio, puedan elegir. Son responsables del tipo de vínculo que van a aprender a desarrollar, son responsables del tipo de pensamiento que también van a tener. Aptus está comprometido principalmente con estos profesores en servicio. Nosotros trabajamos y ponemos a disposición muchos recursos, prácticas, siempre muy efectivos para trabajar con estos adultos, estos profesores, estos líderes que en los colegios tienen la responsabilidad de responder a estos estudiantes. Como a todos, 7 de marzo 2020, todos, COVID, pasó, sabemos lo que ocurrió, 15 de marzo y los colegios estaban cerrando. Y sabemos que el cierre tiene impactos que hasta el día de hoy son muy presentes en todo lo que hacemos. Y esto a nosotros como institución nos movió, y nos movió mucho a buscar maneras de poder ser mejor aporte y más responsables también en lo que estábamos haciendo para apoyar a los equipos de profesores y líderes. Y desde ahí tuvimos algunos cambios sobre cómo íbamos a decir que lo estábamos haciendo bien. ¿Ya? Pasamos desde nuestra misión, compartir las mejores prácticas, salir a buscar qué era lo que mejor se estaba haciendo, qué era lo más efectivo para responder y compartirlas a nivel escolar, a también medirnos por esto. No solo compartir estas prácticas, sino que también nos vamos a medir y vamos a decir que lo estamos haciendo bien cuando estamos colaborando con las acciones diarias de este equipo de docentes y equipo de líderes, cuando en ellos también hay un cambio. Y esto implicó que empezáramos a medir todo y a mirarnos a nosotros desde esta mirada. ¿Y qué nos pasó a nosotras? En el área de formación continua, con profesores en servicio, pasamos de lo estamos haciendo muy bien cuando un profesor al final de una instancia formativa con nosotros puede hacer lo que esperamos que hagan, a decir, lo estamos haciendo muy bien cuando este profesor lo está llevando a su colegio, cuando hay un cambio allá. Y eso implicó que también tuviéramos una manera distinta de ver lo que hacíamos. Lo que les vamos a mostrar hoy es algo que cuando vimos en retrospectiva lo encontramos muy ordenado, pero que el proceso vivido fue mucho más complejo y desordenado. Es un proceso de investigación-acción que parte por el diagnóstico, que es lo que yo les voy a contar, que responde a qué estábamos haciendo bien, qué podíamos hacer distinto. Luego investigamos qué se estaba haciendo
para sistematizar en un marco de prácticas, que es el que les vamos a contar hoy día, y en este programa de formación. Esta fue la pregunta que guió nuestro diagnóstico. ¿Qué sí estamos haciendo y qué podemos hacer distinto para que los espacios de desarrollo profesional de docentes en servicio sean más efectivos? Y nos dimos cuenta de algunas cosas. ¿Qué sí estamos haciendo? Generalmente estaba esta idea de que todo lo que era capacitación o espacios más cerrados era muy poco efectivo y que generaba muy poco cambio. Aptus, la verdad es que una de las características que tiene es que va a buscar aquello que sí funciona. Por lo tanto, todos los espacios que nosotros ya tenían la característica de trabajar con metodologías que estaban basadas en cómo aprenden las personas. Por lo tanto, teníamos mecanismos muy impactantes, por así decirlo, sobre cómo iba a ser el cambio en el profesor o en el líder que estaba con nosotros. Sin embargo, también dijimos que podemos hacer distinto y pensamos, si ahora las cosas queremos que se las lleven, sí tenemos que incorporar distintos momentos, distintas estrategias para que se fomente la aplicación de lo que se están aprendiendo en el propio contexto de estos profesores. Y aquí nos hicimos otra pregunta, que si estamos haciendo hoy día, estábamos, porque lo que vengo a contarles es el post, estábamos poniendo foco en lo que están aprendiendo en las instancias formativas, las personas que trabajaban con nosotros, y en lo que podían hacer al final, como les conté. ¿Qué pensamos que podíamos hacer distintos? Poner foco en cómo estaban aprendiendo estos adultos que estaban con nosotros y cómo están transfiriendo durante los espacios de desarrollo profesional con Aptus. Y es inevitable el que cuando yo pienso cómo están aprendiendo y cómo están transfiriendo, aparecen todas estas cosas de las que hemos estado hablando hoy día. Aparece todo lo que tiene que ver con ciencia del aprendizaje. Y algunas de las preguntas que nosotras nos hicimos, que hoy día ya están todas respondidas después de las charlas del día de hoy, es, por ejemplo, ¿qué tienen que estar pensando las personas para aprender sobre algo en particular? ¿Cómo no vamos a sobrecargar su capacidad de atención cuando están aprendiendo, por ejemplo, a entregar instrucciones y nunca lo han hecho antes así? ¿Qué creencias de estos adultos que están aprendiendo con nosotros están dificultando estos aprendizajes? Nos hicimos todas estas preguntas y dijimos, bueno, quienes están liderando estas instancias de formación para los docentes tienen que poder estar pensando en esto mientras están enseñando a enseñar. Y vuelve a tomar mucha relevancia para nosotros en este momento el formador de docentes. ¿Para qué? Para asegurarnos que todo este empuje que queríamos darle ahora a este espacio de formación continua, hoy día pudiera responder mejor. ¿Y por qué no es tan relevante? Yo aquí les quiero contar solo dos ideas, porque hay mucho, pero quiero traer dos para que nos ayuden a pensar en esto también. En primer lugar, los docentes enseñan como ellos aprendieron y no como les enseñaron a enseñar. Todos nosotros, en mi caso yo soy psicóloga, yo enseño como yo aprendí a hacer esto. No enseño como a mí me dijeron que tenía que enseñar la psicología. Y antiguamente pasaba eso, el mejor físico era el que enseñaba física, el mejor matemático era el que enseñaba matemática. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de profesores que enseñan a enseñar, ¿quién les enseña? ¿Ya? Físicos, matemáticos, psicólogos, no necesariamente los expertos en esa enseñanza. Esto es muy importante porque en el fondo lo que pone al centro es la experiencia de ese docente en formación, de ese docente en formación continua y cómo fueron sus relaciones con otras personas, qué fue lo que aprendió, qué fue lo que hizo pensar, cómo ese formador de esos docentes lo ayudó a darse cuenta de cosas. Eso es lo que está aquí. Por lo tanto, otra idea. Para que existan cambios significativos en los colegios, estos cambios tienen que ocurrir primero en los formadores de docentes. Y esto también es muy potente, porque mucha de la inversión que se ha hecho para mejorar la educación está hecha a nivel curricular. Y se han mejorado mucho las mallas, se han mejorado mucho las estrategias. Se ha buscado que tanto las estrategias como las asignaturas estén basadas en cómo aprenden las personas. Pero siguen siendo pocos los programas destinados para que estos formadores de esos docentes aprendan a enseñar mejor. No solo enseñar, enseñar a enseñar. ¿Cuál es el perfil? La descripción es muy simple, pero la trajimos igual, ¿ya?
Son docentes que efectivamente participan de un programa de formación de otros docentes a nivel inicial o a nivel de formación continua. Algunas características. Trabajan en una amplia variedad de ambientes, ¿ya? Trabajan en universidades, en institutos profesionales, como nosotros en el área de formación continua. Orígenes profesionales diversos en lo educativo. Vienen desde la investigación, vienen desde el colegio, vienen desde la enseñanza en la educación superior. Todos ellos juntos educan a otros educadores. Tienen distintos grados académicos y en diferentes especialidades. Licenciados, magíster, doctorados, y por lo mismo tienen competencias diferentes. Expertos en investigación, expertos en física, en psicología, está esto cruzado. ¿Y quiénes son los nuestros? Nuestros formadores de docentes. En nuestro caso, nosotros siempre, Aptus, hemos optado por trabajar principalmente con profesores de aula, muy destacados como profesores de aula, y con nosotros han tenido oportunidades para aprender a formar a otros formadores. Esa es una característica nuestra, en nuestra decisión, dado la capacidad que teníamos de formar a otros formadores de docentes. El 90% es pedagogo. Hay un 88% que es mujer, un 12% que es hombre. Tienen entre 1 año y 14 años de experiencia en formación continua. Y el 43% de ellos se dedica exclusivamente a trabajar en formación continua. Un 35% trabaja en formación continua y formación inicial. Y un 22% en formación continua y educación escolar. Y esto también es súper potente para nosotros como institución, porque en el fondo también, en la medida que trabajamos con nuestros formadores de docentes, vamos aportando los otros niveles de educación. ¿Qué sí estábamos haciendo con nuestros formadores de docentes? Con ellos estábamos teniendo una formación continua que ponía foco en la implementación de estos mecanismos efectivos, que aprendieran a liderar una muy buena práctica, una muy buena simulación, una muy buena conversación entre los profesores que estaban formando y además un foco importante en generar ambientes seguros y motivantes, porque cuando uno trabaja con adultos esto es determinante. ¿Qué podíamos hacer distinto? Poner además foco en las decisiones que toman y por lo tanto cómo actúan mientras preparan y lideran estos espacios de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque lo que queríamos traer era a sus cabezas el cómo aprenden las personas y que todas sus decisiones durante estas sesiones de desarrollo profesional también consideraran eso. Una idea súper importante, ya la adelanté. Los formadores de docentes no tienen solo el rol de promover y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes sobre enseñar, sino que también, y mientras lo hacen, modelan el rol del profesor en sí mismo. Un médico, cuando enseña sobre medicina, no está atendiendo a su paciente, no está atendiendo a ese estudiante, ¿ya? Cuando un formador de docentes le enseña a su estudiante, está siendo modelo absoluto de cómo ese estudiante va a hacer clases después. Bien, entonces a partir de este diagnóstico que la pandemia nos obligó a profundizar, es que empezamos un proceso de investigación respecto a la siguiente pregunta. Los invito a que la lean, por favor. ¿Qué pueden hacer nuestros formadores para maximizar el aprendizaje? ¿Qué capacidades necesitamos ver en ellos para maximizar el aprendizaje en nuestras instancias de formación profesional? Y no somos las primeras en plantearnos esta pregunta, entonces salimos a buscar afuera instituciones de renombre que trabajan en formación docente, qué cosas ellos habían sistematizado sobre qué es lo que se espera de un formador de docentes. Entonces fuimos a mirar ciertos marcos y guías que estas instituciones extranjeras y también de Chile ya habían sistematizado y vimos que ya había mucha información valiosa que nos contaba qué habilidades, qué capacidades se esperaba formar en los formadores de docentes. Entonces ya tenemos como primer paso información muy valiosa, pero también un desafío. Y es que toda esta información de cada uno de estos marcos tenía un lenguaje distinto. Y si bien todos respondían la pregunta de qué capacidades debe tener un formador de docentes, las respuestas y el lenguaje que ocupaban para estas respuestas era distinto. Por ejemplo, a nivel de los elementos que nombraban.
Algunos hablan de mecanismos, otros de acciones a seguir, movimientos, prácticas, y esto implica un nivel distinto de complejidad y de especificidad en lo que se busca. Teníamos entonces un primer desafío. Otro es que algunos marcos hablan de dimensiones y otros ordenan estos elementos en una trayectoria de acciones esperadas a nivel de progreso. Algunos sí, otros no. Y otra diferencia que encontramos es a nivel de lenguaje en los temas que se hablan. Se habla de cultura, de comunidad, técnicas de enseñanza, clima, motivación, rigor académico, práctica de conocimiento. Entonces tenemos mucha información valiosa, sí, pero también el desafío de poder ordenarla. Entonces, a partir de esto nos propusimos crear un marco propio que nos ayudara a poder ordenar esto, darle sentido para nuestro propio uso aquí en Aptos. Y llegamos a partir de todo lo estudiado a dos principales categorías: las áreas de acción y las prácticas formativas. Las áreas de acción, tal como dice su nombre, son áreas en que el formador tiene influencia y que al intervenir ahí va a maximizar el aprendizaje. Áreas como la participación, la gestión del pensamiento, la cultura, la práctica, la evaluación. Y a partir de cada una de estas áreas surgen ciertas prácticas formativas. Estas son capacidades que desglosamos en 18 y que son capacidades que el formador puede implementar en diferentes contextos, con diferentes contenidos, y que le van a ayudar a poder responder mejor a ese contexto en particular. Les vamos a mostrar más adelante un ejemplo concreto de ambas categorías, pero nos está faltando algo. Entonces les voy a contar ahora cuál era el elemento que aún nos estaba faltando para nuestro marco. Y esta cita nos ayuda a entenderlo. Los invito a que la lean. Todas las acciones que un formador de docentes o un docente hace en el aula están relacionadas con el modelo mental que tiene sobre cómo se aprende. Entonces, si queremos ver cambios en lo que sucede en el aula, tenemos que robustecer el modelo mental que tiene ese docente sobre cómo se aprende. Y tal como se plantea acá, necesitamos que este modelo mental esté informado por la mejor evidencia posible sobre ello, sobre cómo se aprende. Entonces, eso es lo que buscamos también agregar a nuestro marco. Tenemos entonces 3 categorías ahora. Agregamos a lo que ya les conté los principios de la ciencia del aprendizaje, que son generalizaciones sobre cómo aprendemos y que nos ayudan, nos orientan sobre cómo actuar. Y volviendo un poco a lo que nos contaba en la mañana Héctor Ruiz, lo que queremos es que en cada formador de docentes hay un modelo mental tan robusto como ese, que conecte tanto lo que yo entiendo sobre cómo se aprende con cómo puedo llevarlo a la práctica. Queremos no solamente que hayan estrategias, sino que estén bien conectadas en su modelo mental con cómo se aprende. Entonces, así llegamos a nuestra primera versión de marco de prácticas formativas Aptus. ¿Y por qué decimos primera versión? Porque en este proceso de investigación-acción sabemos que va a haber una segunda versión. Hemos trabajado todo este año con el marco y ya en enero tenemos pensado hacerle algunos mini ajustes, algunas ediciones, porque al usarlo uno ve cosas que podrían mejorar, cosas que no sirven tanto. Entonces ya tenemos la primera versión y esperamos compartir con ustedes la segunda muy pronto. Y les voy a mostrar ahora más en concreto cómo es este marco. Básicamente es una tabla que resume toda la información que nosotros buscamos ver en nuestros formadores. Tiene 3 columnas. La primera, principios del aprendizaje. La segunda, las áreas de influencia del formador. Y la tercera son las prácticas formativas. Estas son 18. Entonces, por términos de cantidad de información, no se las vamos a mostrar ahora, pero les vamos a mostrar, sí, las primeras 2 columnas. Tómense unos segundos para leerlas.
Entonces, tenemos los principios, las áreas y las prácticas. Y para mostrarles un ejemplo, vamos a hacer zoom en el área de influencia de la adquisición del conocimiento. Y aquí les vamos a mostrar 3 de las 18 prácticas formativas que contiene nuestro marco. Tómense unos segundos para leerla. Y se las mostramos a modo de ejemplo y también para poder explicar por qué hablamos de prácticas y no de acciones. Porque un formador puede tener muchas maneras de, por ejemplo, recitar los conocimientos previos, dirigir la atención a lo más importante o gestionar la carga cognitiva. Hay muchas maneras de hacerlo con acciones concretas diferentes. Y lo que buscamos no es que el formador siga una receta al pie de la letra, sino que pueda ser un experto flexible que, teniendo en mente los principios del aprendizaje y teniendo en mente estas prácticas, puede implementar la mejor acción en el contexto específico en que está enseñando. Es por eso que hablamos de prácticas y no de acciones. Esta cita lo refleja muy bien. Entonces lo que buscamos, lo que quedó en nuestro marco, es poder formar verdaderos expertos que tengan la flexibilidad de aplicar lo que han aprendido a nivel de cómo aprendemos, lo que han aprendido a nivel de estrategias, pero considerando a quién tienen delante. Siendo así, capaces de ser expertos flexibles, como les decía. Y desde esta sistematización del marco, nosotros pensamos en cómo ponerlo, cómo organizarlo, qué vamos a hacer con esto y cómo esto nos podía permitir construir un programa, porque el marco es una tabla en PDF. Entonces, la gracia de esto es qué ocurre después, ¿ya? Y desde ahí, nosotros lo que hicimos este año fue sistematizar esto en un programa de formación. Este programa de formación viene a responder a esto, a cómo las desarrollábamos. Ahora, es muy importante el mencionar que dentro de nuestra red de formadores, de docentes, nosotros estamos hablando de 100 personas. Ese es el grupo de gente con el que trabajamos. 100 personas que trabajan con nosotros, pero como también les decía antes, trabajan en formación inicial, también trabajan a nivel escolar. Por lo tanto, para hacerlo más atractivo, más sistematizado y que pudiera funcionar durante el año para poder profundizar con ellos en todo esto, nosotros decidimos organizarlo como un diplomado. Ahora, un programa de este tipo puede ser de distintas maneras, pero nosotros lo organizamos así. Entonces les voy a contar ahora en qué consiste este programa de diplomado. Primero, su objetivo. En pocas palabras, lo que buscamos es que los formadores sean capaces de tomar decisiones que estén informadas y que sean contextualizadas, para así poder maximizar el impacto del desarrollo profesional. ¿Y cómo tomó forma este diplomado? Este es un programa que es 100% online, los que nos permite trabajar con formadores de diferentes lugares de Chile y que se organiza en torno a 6 módulos. Cada módulo profundiza en un principio del aprendizaje distinto. Consta de 15 sesiones online, 2 veces al mes, que se acompañan de trabajo asincrónico, pueden ser lecturas, análisis de casos, análisis de videos, tanto individual como grupal, que cada formador realiza semana a semana, pero en el tiempo que más le conviene. Y sumado a estas sesiones y este trabajo asincrónico, también tenemos mentorías y retroalimentación. Cada formador tiene un mentor, una mentora en este caso porque son todas mujeres, tiene una mentora con la que se reúne 5 veces en el año. 3 veces para poder conversar sobre los temas que vemos en cada módulo y poder reflexionar sobre cómo ve cada una de esas competencias en sí mismo y qué puede hacer para mejorar. Y también 2 veces en que los formadores se graban en una clase, le envían este video a la mentora y ella les da orientación específica sobre cómo mejorar. Entonces así complementamos todo lo grupal, el trabajo además individual, con estas instancias más personalizadas.
También trabajamos con un supuesto, y es que al ser los participantes todos parte de la red de formadores de Aptus, ellos van a tener durante todo el año diferentes instancias de clases en que van a poder ir aplicando poco a poco lo que vamos aprendiendo en cada uno de los 6 módulos. Y un último dato es que se formó una comunidad de 45 formadores en este año. Y quiero también contarles ahora cuáles son los 4 pilares que tuvimos siempre en mente para construir el programa. El primero responde a lo que nos contaba María Gracia, de que en general los docentes enseñan de la forma en que les enseñaron. Y por eso buscábamos tener máxima coherencia interna entre lo que estábamos enseñando y cómo lo estábamos enseñando. Queríamos practicar todo lo que le estábamos enseñando, todo lo que estábamos predicando en el fondo. Ese fue uno de nuestros principales pilares a lo largo del diplomado. El segundo es formar una comunidad de aprendizaje, porque sabemos que cuando uno se siente parte de la comunidad, está más dispuesto a involucrarse, a opinar, a cometer errores, a arriesgarse, y eso debía ser algo fundamental. También porque tenemos la convicción de que no solamente el aprendizaje iba a ser desde el profesor hacia los participantes, sino que se iba a dar también gracias a ellos. Entonces siempre consideramos el buscar espacios para que todos pudieran compartir sus ideas, poder, no solamente que fuera como una charla, sino que siempre un espacio de comunidad en que todos se sintieran seguros para poder compartir. El tercero es el aprendizaje en espiral. Cada uno de los módulos que fuimos construyendo se basaba en la idea de que lo que aprendí en el módulo anterior me ayuda a darle aún más sentido a este conocimiento nuevo. Ahora ya estamos en el último módulo, estamos cerrando y vemos la relación que tiene todo lo anterior con este conocimiento nuevo. Y eso se relaciona con el tema del desarrollo de un modelo mental. Lo que buscamos es, a lo largo de todo este año, ir robusteciendo el modelo mental de los formadores para que tenga múltiples conexiones entre los principios, entre cómo aprendemos y qué estrategias podemos ocupar para llevar esto a cabo en el aula. Esos son entonces los 4 principios, los 4 pilares que guían la construcción de este programa de diplomado. Y parte del programa también es reconocer cómo nos ha ido con esto, parte de la presentación del programa. Entonces les queremos contar algunos de los resultados que hemos tenido hasta ahora a partir de lo que la misma comunidad de formadores en el fondo nos fue contando. Estos resultados vienen ¿desde dónde? Desde un cuestionario que le hicimos a ellos, un cuestionario de respuesta anónima en el cual 64% de los participantes respondieron. Fueron preguntas, la gran mayoría preguntas abiertas, por lo tanto hicimos un análisis cualitativo que nos arrojó algunas categorías y muchas otras también preguntas a escala Likert 1 al 5, ¿qué tan de acuerdo estás? ¿Ya? Esto era, en relación a lo aprendido en este programa de formación, un 100% de ellos considera que está más preparado para tomar decisiones, mientras estudia una sesión de desarrollo profesional o mientras la lidera. Decisiones que vienen ¿desde dónde? Desde el cómo aprenden las personas, desde lo que está pasando en el procesamiento de la información de la persona que tengo al frente. Se siente más cómodo implementando lo aprendido en el programa. Un 96% de ellos dice que conocer cómo aprenden las personas les ha permitido aplicar con más sentido las estrategias propuestas en el diseño instruccional. ¿Y por qué esto para nosotros es muy importante? Porque como yo les decía, Aptus trabaja generalmente con mecanismos que son muy efectivos, entonces tiene instancias de práctica deliberada, de retroalimentación, hábitos de discusión, como decían antes, maneras de discutir y deliberar, preguntas de andamiaje. Por lo tanto, cuando un formador de docentes va conociendo por qué esta estrategia, si nos interesa que finalmente la pueda aplicar más y la pueda aplicar con sentido y le saque más el jugo a ese momento. Un 96% también dice que la comunidad de aprendizaje ha sido fundamental en su propio aprendizaje y desarrollo. Y esto para nosotros es importante porque es un pilar de nuestro trabajo. ¿Por qué? Como les dije antes, porque trabajamos con adultos y cuando queremos que un adulto que tiene 20 años de ejercicio profesional vaya a conversar con otro que tiene 5 años y con otro que tiene 35, el ambiente que se tiene que generar tiene que ser seguro para que haya disposición al aprendizaje. Entonces nos interesa poder crear eso. Ahora, sabemos también que esto ocurre en todos los niveles. Nosotros hablamos de docentes en servicio.
Un 60% dice haber tenido diversas oportunidades para implementar lo aprendido durante el año. Y esto lo traemos porque para nosotros esto es un desafío para el próximo. Esto debería haber sido un 100, porque efectivamente para poder ir integrando mejor todo lo que estoy aprendiendo, tengo que tener oportunidades para ir aplicando de inmediato. Entonces, algo que nos quedó pendiente, dado el año, adelantar las vacaciones de invierno, las cosas que han pasado, que ustedes saben que pasaron este 2022, esto fue un número que fue más bajo, pero es algo que tenemos que abordar el próximo año cuando volvamos a implementar este programa. Una gran noticia, 100% hoy día considera que su rol es tomar decisiones fundamentadas en cómo aprenden las personas, pero contextualizadas a la realidad de los participantes. Pasamos de asegurarme que la persona que está al frente mío aprenda, a entender que también es parte de mi rol, asegurarme de todo lo que tiene que estar pasando aquí, para que el que está al frente, en el fondo, vaya pudiendo transferir. Y aquí les quiero mostrar uno de los comentarios frente a esta pregunta en el formulario. Es un poco largo, pero describe muy bien lo que queremos contarles. Los invito a que lo lean. Otro dato importante es que el 100% de ellos identifica acciones nuevas que ha incorporado a partir de los aprendizajes del programa y los describe en función de los principios de la ciencia del aprendizaje. Tal como acabamos de ver en la cita anterior, que era bien larga, ella o él había identificado cosas nuevas que hacía y por qué funcionaban. Entonces, hemos visto que no solamente tienen ahora nuevas estrategias, sino que las conectan con el cómo aprendemos y entonces por qué funcionan. Veamos un ejemplo. Un 68% considera importante sentirse parte y tener un propósito común durante la formación. Esto era algo que no esperábamos, tuvo que ver con las respuestas espontáneas. Nosotros estábamos apuntando a la comunidad de aprendizaje, a la colaboración, pero también nos aparece cómo el ser parte de una comunidad en específico, con un propósito en común, también aporta a esta experiencia formativa. Esto que viene nos encanta porque al preguntarles a ellos qué es lo que valoran de este programa, el 40% refiere espontáneamente, se refiere directamente a la importancia que tiene el formador como modelo de enseñanza, que es lo que buscábamos en nuestros pilares, ¿cierto? Y que si bien ellos no sabían que lo buscábamos, lo destacaron de manera espontánea al pensar en qué valoran de nuestro programa. Veamos un ejemplo. Entonces vemos aquí lo valioso que puede ser el no solamente predicar, sino que el mismo formador de los formadores predique y practique lo que buscamos. Finalmente, ¿qué implicancias tiene esta experiencia para la formación de formadores de docentes? Algunas de muchas que pensamos y que tratamos de resumir. Pero en primer lugar está la idea de que el marco es formativo en sí mismo.
Porque en la medida que nosotros hicimos el cruce en esta investigación desde los principios de cómo aprenden las personas, áreas de influencia y prácticas formativas, se espera que desde que yo me acerco a este marco tenga y se vaya nutriendo todo aquello que creo que es enseñar, desde el solo hecho de verlo todo junto, ¿ya? Por otra parte, orienta la construcción de programas de formación. La idea de poder construir una herramienta así también tiene que ver con poder compartirla, con poder ser un aporte en cómo se están formando los futuros docentes, pero también cómo se está formando actualmente a esos más de 250.000 docentes en servicio, ¿ya? Como les ponía aquí, formación inicial o formación continua. Ahora, estos programas de formación, que existen poco actualmente, pueden ser más efectivos en la medida que consideren estrategias y principios. Nosotros creemos, a partir de lo que revisamos, que una de las cosas que teníamos que poder desarrollar sí o sí era este cruce. No es solo un programa que te enseña y te dice cómo piensan las personas, cómo se podría ver, y tampoco es uno que solo trabaja a nivel de estrategia. Haz esto, luego haz esto otro. Tiene que ser el cruce, porque estamos buscando formar expertos flexibles, que cuando estén en terreno puedan tomar las mejores decisiones, cambiar de estrategia dependiendo de lo que saben. Hay que generar oportunidades de aplicación de los aprendizajes, y esto hay que asegurarlo. Esto es desafío, porque quienes formen, estamos en 3 niveles, quienes formen a los formadores de docentes tienen que ser los mejores modelos. No hay otra cabida. O sea, efectivamente no nos sirve para efectos de esto, para aprender a enseñar a alguien que no es el mejor ejemplo en cómo enseña. ¿Ya? Y esto es un desafío. Entonces aquí también nosotros lo traemos, lo ponemos para que se pueda seguir compartiendo y para que se pueda seguir difundiendo, porque esto es un tema. Finalmente, el desarrollo de una comunidad de aprendizaje que genere un ambiente seguro, motivador y colaborador. Ya lo he dicho hartas veces, pero es como mi bandera. Yo realmente creo que es necesario generarlo, que si uno no genera una comunidad y no se preocupa de quiénes van a ser las personas que van a estar ahí, cómo van a ser esos vínculos, cómo van a ser las relaciones, es muy difícil generar un loop de un ambiente nutritivo para el aprendizaje de todas las personas que están ahí. Finalmente, queríamos compartir con ustedes una idea que nos habla de cómo este programa viene a responder a una necesidad también de los formadores de docentes. No existen otros espacios donde se aprenda todo lo que aprendemos en este programa, que aborda los elementos de la ciencia del aprendizaje desde una perspectiva de formadores de docentes. Le da sustento y sentido a la misión que cumplimos y así podemos ser una respuesta efectiva como formadores de docentes para mejorar la calidad de la educación en Chile. Y con eso terminamos. Muchas gracias.